Bueno, mi gente, el día de hoy me encuentro en el departamento del Huila, específicamente en el municipio de Neiva. Aquí a continuación te voy a mostrar algunas de las tantas cosas que puedes realizar acá. Desierto de la Tatacoa, hospedaje y otras cositas más. Acompáñame pues en esta aventura. Esta travesía inicia aquí en el centro comercial La Estación, porque acá hay una agencia que se llama Viajando y Gozando y el tour al desierto de la Tatacoa lo vamos a hacer con ellos. El valor por persona es 409.000 pesos. Aquí ya les voy compartiendo toda la información de esta aventura, pues no se despeguen. Bueno, ya me faltó aclarar, el centro comercial La Estación está ubicado en la ciudad de Santiago de Cali. Según Waze dice que el desierto de la Tatacoa está en promedio a 8 horas y media desde Cali y 496,5 kilómetros. En peaje dice que son 118.300 solo de ida, por eso fue que elegimos la agencia, porque nos haría más favorable. Aquí ya les vamos compartiendo todo el viaje. Son los buses de la agencia. Llamo en el bus. Les cuento, este bus tiene aire acondicionado y qué tal es, no tiene baño, pero sí tiene regleta para cargar los celulares. Aquí llevamos con Nata. Ya, preparados. El bus como tal no tiene baño, nos dicen que aparentemente los buses ahora en su mayoría no tienen baño, pero sí hace parada. Aquí paramos por ejemplo en La Uribe, como a 2 horitas de Cali. Ya están los buses y aquí uno puede comprar también dulce o comidita. Bueno, mi gente, son las 5 de la mañana, ya llegamos acá al Huila. Nos demoramos en promedio 9 horitas. Aquí llegamos a un hotel que se llama Verdes. Vamos a ver qué tal aquí, donde nos vamos a hospedar. Llegamos a nuestra habitación. Vea, tiene bañito, la cama, qué tal es, el televisor y la vista. Más ratico le muestro bien porque son las 5 de la mañana. Estamos que dormimos un ratico. Aire acondicionado y qué tal. Les comento que esta habitación doble acá en el Hotel Verdes vale 132.000 pesos. Aquí nos recibió este hermoso amanecer, vea. Precioso. Está bueno el hotel, sencillito pero bueno. Aquí ya estamos arrancando el día como es, vea. Desayunito, yo me pedí tamal, sí señores. Y Nata se pidió caldo de costilla, vea, él está tomando la foto, por allá tenemos huevitos. Aquí ya inicia esta aventura. Ya desayunamos, ese desayuno estuvo sabroso. Desayunamos ahí en ese restaurante que se llama El Llanerazo. El Llanerazo está al lado del Hotel Verdes. Este es el hotel donde nos estamos quedando, vea, Verdes. El desayuno estuvo incluido en el valor que les comenté del paquete con la agencia, los 409.000 pesos. Este Hotel Verde se encuentra ubicado en Neiva. Neiva es la capital de acá, el departamento del Huila. Para los que no saben, Huila significa anaranjado, vean, datico ahí curiosos. Aquí ya, por allá nos está esperando el bus y ya vamos a iniciar el recorrido. Una paradita técnica, algo muy típico acá en el Huila, que son las achiras, o sea, son las achiras de Doña Luz. Nosotros las hemos probado, las del Tamira, y también buenísimas. Acá también venden recuerditos. Nosotros donde vamos siempre llevamos el cosito de la nevera, 8.000 pesos, allá hay más. Acá llegamos al pueblo de Villavieja. Dicen que este es uno de los municipios más antiguos que tiene el Huila, ¿verdad? Aquí entrando nos encontramos con sombreritos, hidratación. Aquí a mi espalda hay algo que llama el Museo Paleontológico Villavieja. Ahí hay restos de fósiles de animales que existieron acá cuando no era desierto, sino que todavía había lagos y demás acá. Vamos a entrar a ver. La entrada vale 7.000 pesos por persona. Mi nombre es Fran, soy guía profesional, soy el director del Museo Paleontológico. Decirles que la presencia de ustedes es muy importante para nosotros, ya que vienen a explorar un poco de lo que este departamento les vamos a brindar, que es un departamento con mucha riqueza, un departamento que muchas veces desconocemos lo que tenemos y que gente de afuera es la que viene muchas veces a valorar lo que nosotros no queremos, ¿sí?
las cosas son así, porque a mí me preguntan mucho eso. Soy muy sincero en mis cosas y trato de ser lo que real posible, ¿no? Para que la gente entienda de que muchas veces salimos a otras partes y dejamos atrás nuestro terruño, lo que es nuestro. El departamento del Huila tenemos la segunda zona árida de Colombia, tenemos el macizo colombiano, tenemos el volcán Nevado del Huila, tenemos San Agustín Arqueología, tenemos 2 represas, la energía más cara que pagamos en Colombia. Y así sucesivamente hay muchas cosas que desconocemos en nuestro Colombia. Yo siempre le digo al visitante, nosotros tenemos 6 regiones en Colombia y para mí son 6 países porque todos hablamos diferentes, tenemos costumbres diferentes, tradiciones diferentes, bailes diferentes, música diferente, todo es diferente, pero es un solo país. Es un país multicolor y es el país de la belleza. Por eso nos muestran afuera, pero afuera nos venden de otro punto. Sí, afuera para el mundo somos narcotraficantes. Es la realidad. Y me lo han dicho acá y lo digo porque aquí hay extranjeros que vienen y me lo dicen. Aquí muestran lo malo de ustedes, no muestran lo bueno de ustedes. Me lo dice mucha gente extranjera, italianos, franceses, mucha gente. Aquí cuando llegan a Colombia se quitan la venda. Me dicen, ustedes es de lo más lindo que hay. Ustedes son muy buenos. Ustedes nos acogen. Ustedes nos reciben, no nos tratan mal. Yo pregunto. Y ellos me responden de esa manera. Por eso me atrevo a decir las cosas. Porque hay que decirlas. Y de esa manera siempre me he caracterizado en decir la verdad. Hace 15 días, Tatacoa fue declarado Patrimonio Geológico. Entró entre los 100 sitios más importantes del planeta. ¿Por qué? Porque tenemos la zona fosilera más importante del Mioceno, de hace 13 millones de años. Es un periodo muy importante para este proceso biótico que se desarrolló en este lugar, que hoy en día puede ser la Amazonía. ¿Sí? Grandes ríos, grandes lagos, lagunas. Pero todo cambia. La Tierra va evolucionando. Es evolución. Han habido procesos para la extinción de los dinosaurios y que ellos tenían que extinguirse porque tenían que extinguirse. De alguna manera no podrían vivir los seres humanos actuales con ellos. Pasó lo que tenía que pasar con ese meteoro, cayó y ya. Dio espacio para nuevas especies y son estas especies que las que tenemos acá, que hoy son las fotografías del pasado. Sin esas fotografías del pasado sería imposible identificar de que el planeta tuviera vida, pero sabemos de que el planeta desde un inicio ha tenido vida. Increíble, anteriormente era así, había mucho verde, mucha agua y muchos animales, y hoy en día ya es así, desiertos, restos de fósiles y todo. Por acá también hay este letrero bien bacano de Villavieja, bien bonito. Aquí a continuación ya vamos a ir a una planta cervecera. Por acá llegamos a una planta de cerveza, se llama la planta Tatacoa. A ver qué tal. Aquí ya ingresamos a la planta cervecera. Pillen qué belleza. El ingreso vale 5.000 pesitos por persona. Pillen. Pues claramente ya vamos a probar la cerveza, sí, señores. Aquí ya están las cervecitas. Vamos a ver cuál nos tomamos. Acá en la planta cervecera vamos a probar la cerveza de cannabis, vea, 15.000. Sabrosa. ¿Cómo está pues? Bien, aunque está un poquito amarga para mi gusto, pero bien. Esta cervecería está bien bacana. También hay peces. Por allá hay piscina, vea. Varios artículos y lugares así, como espacios como para parchar, para relajarse, mira. Por acá llegamos a los laberintos del Cusco, más conocido como el Desierto Rojo. Miren
esta belleza. Esta zona es bien árida, muy hermoso. Y ya vamos a ir a hacer el recorrido. Esto es hermoso. Lo que uno le genera como cosita es saber todo el agua que había acá, los animales y todo, ya cómo se extinguió todo. Según lo que nos estaban comentando, al parecer todo se extinguió cuando se crearon las cordilleras, la cordillera central, la cordillera occidental y oriental. Ahí ya empezó a volver el desierto y árido. Ya los animales se les iba acabando el agua, se iban por un ladito, se acaba el agua y iban por otro ladito. Es como la historia de acá. Esto nos dicen que llaman surcos, que lo hace el agua. Y ese cactus que hay allá es la mejor madera, se llama candelabro. Miren, por allá está. Están tomando la foto. Por acá está la señora que vende heladitos, maracumango, a 3.000 el heladito, Esos que ven por allá, chiquiticos, por allá, se llama cabeci indio o cabeci negro, cabeza de indio y almohada de suegra. Pille pues, por acá, y no, que toca con cuidado porque está chuzudo. Acá en todas las zonas áridas siempre hay chivo. Acá le llaman cabrito. Ya lo vea. Está comiendo los frutos de esa hierba seca. Ese que están viendo aquí a mi espalda es el árbol de los deseos. Este es el árbol de los deseos. Dicen que el árbol de los deseos porque es el único que no tiene espina acá en el desierto. Y esta que observa aquí es la Torre Mayor. Dicen que mide entre 20 o 25 metros de altura. Y esto simboliza anteriormente lo que era el nivel del agua. Todo esto era agua antes y ese era el nivel. Acá habitaba una serpiente que le llaman o le llamaban la tatacoa. Y dicen que era brava. Por eso es que las mujeres a veces dicen que las mujeres paren tatacoas por lo brava. Nos están contando. Esta es la piel de la cascabel. Sí, la piel de la cascabel. Esta es la boa, ¿no? Esta es la boa y esta es la cascabel. Acá hay un plato típico que se llama cabrito, es como el mismo chivo de la Guajira. Viene acompañado de, esto es como sopa, pero parece como sancocho. A 35.000 pesos. Y ahorita ya les muestro qué tal el cabrito. Este es el famoso cabrito, vean. Se ve bueno. A ver. Cabrito. Suavecito, rico. Les cuento que ese chivo o ese cabrito, como le llaman acá, estuvo sabrosísimo. Eso traía sopa, traía postre a 35.000 pesos. La mojarra acá es a 30.000 pesos. Ya en este momento nos venimos por acá al desierto gris. Y acá también hay algo que llama piscina Los Hoyos. Hay una piscinita, ya les vamos a mostrar qué tal. Nos están comentando que este desierto es gris porque contiene minerales como magnesio y zinc. Y el de allá era rojo porque contiene minerales como el hierro, fósforo y el potasio en mayor cantidad. Entonces ahí están los colores que llamamos el gris. Bueno, esta es la piscina. Pille. Eso allá está lleno de gente. Pille. Este nos dicen que es el Valle o el Congreso de los Fantasmas. Qué bonito, ¿eh? Esta es la piscina. Ahí dos está uno y por allá está la otra. Esa fue la piscina aquí en el desierto gris. La verdad, nosotros no somos muy amantes de la piscina, pero si llegan a necesitar duchas, ahí hay. Para que refresquen porque el sol hace acá. Acá nos venimos a conocer otra tienda en el desierto de la Tatacoa de artesanías. Acá hay gorritas, camisetas, sombreros, cerveza, tragos. Pero hay de todo un poquito. Bien bonita esta tienda. En el desierto de la Tatacoa hay un observatorio astronómico que se llama Astrosur. Acá se ven las estrellas fenomenal. Aquí ya vamos a ver la experiencia. Lastimosamente en cámara no se alcanza a ver todas las estrellas como si se ve con el ojo humano, pero bueno, esperemos que pueda mostrarle alguito. Muy bacana esa clase de astronomía. Ahí nos contaron los nombres de las estrellas, nos explicaron el tema de los satélites,
de los signos zodiacales. También te dejan visualizar las estrellas en telescopio, muy bacano. Lastimosamente pues la cámara no muestra muy bien, entonces por aquí les estaré dejando una fotico que nos tomamos ahí, más o menos donde se visualiza espectacular esa experiencia. Tienen que venir. Acá volvimos a Villavieja. Acá en toda la esquina hay un lugar que llama Caprichos. Acá vamos a comer arepita con todo a 8.000 pesos. Ya les muestro qué tal. Oye, pues la arepita con todo, ¿verdad? Inicio un nuevo día aquí en el Hotel Verdes. Ya vamos a partir. Me disculpan ayer por no mostrarles ni la arepa ni la hamburguesa, porque finalmente también nos comimos una hamburguesa. El valor total fue 51.000 pesos. Pero la verdad estábamos partidos del hambre. Llegamos fue a comernos eso, a devorarnos de una. Pero bueno, rico, ya saben. Ahora, recomendaciones. Este hotel es bueno si usted de pronto quiere conocer Neiva. ¿Por qué? Porque es que el hotel de Villavieja está, póngale, yo creo que a 1 hora más o menos, si no es más. Entonces siempre está retiradito. Si usted lo que quiere es conocer como tal el desierto rojo, el desierto de la Tatacoa, el desierto gris, toda esa parte, yo le recomiendo que se hospede en Villavieja. Ahí está el dato. Ya aquí ya vamos a ir a desayunar y ya le muestro que voy a desayunar. Por acá nos vinimos a desayunar. Mi desayuno siempre fue tamal. Tamal es sabroso. Para los que no saben, el tamal acá contiene arveja, arroz, zanahoria, pollo, cerdo. Muy bueno. Y por allá, Nata, es Huevitos rancheros. huevitos rancheros. Recuerden que el desayuno va incluido en el paquete de la agencia de Viajando y Gozando. Según lo que nos están comentando, a Neiva lo atraviesa el río Magdalena. Vea, por acá nos vinimos a conocer. Ahí en la entrada también habla de una ruta de la Chira. Vamos a ver qué nos encontramos por acá. Acá en el río Magdalena hay paseo en lancha. Hay paseo corto, mediano y largo. Por aquí en pantalla les estaré dejando los precios de esta aventura. Nosotros como tal vamos a coger el medio, vale 15.000 pesos, pero nos lo dejaron en 13.000 pesos porque éramos como 20-25 personas. Ya nos vamos a subir, vea. Y ya nos fuimos. Nata va un poquito tensionada. Va un poquito tensionada. No me gusta. Bueno, arrancamos, señores. El Magdalena. Bueno, está desnivelado. Yo lo nivelo ya. No, amor, siente normal. Bueno, aquí vamos sabroso en el tour por el Magdalena. Dato curioso, el principal afluente del río Magdalena es el río Cauca. El río Magdalena nace en el departamento del Huila y desemboca en el mar Caribe. Un tour que tienen que hacer cuando vengan acá al Huila, a ver. Sabroso. Ya terminamos el recorrido por el Magdalena. Estuvo chévere. Vimos tortugas. Por ahí también hay iguanas, vacas, hasta vacas ahí. Estuvo bacano el recorrido. Bueno, y detrás del letrero de Neiva uno se encuentra el monumento a la Gaitana. Y ustedes estarán preguntando quién fue la Gaitana. La Gaitana fue una cacica de una comunidad indígena colombiana que es muy reconocida porque descuartizó a Pedro Añasco. Pedro Añasco fue un enviado de Sebastián de Belalcázar, español, y ella cogió y lo descuartizó y repartió su carne entre su comunidad indígena. Vean. Miren eso. Bacana la historia del monumento. Entonces ese monumento representa, representa el heroísmo, ¿sí? La fuerza de la mujer colombiana. Vean. En ese momento los indígenas. Monumento a la Gaitana. Por acá nos vinimos a probar el Nevado del Huila. Vean. Aquí enfrente del monumento a la Gaitana está este lugar. Nevado del Huila, 11.000. Vamos a ver qué tal. Está bueno. Se puede con, bueno, es de café, nevado de café. Se puede con helado o con chantilly. Bueno, mi gente, por acá ya llegamos nuevamente al centro comercial La Estación. El carro lo dejamos aquí en el centro comercial del viernes hasta el domingo. Nos cobraron 24.000 pesos. La tarjetica uno tiene que irse a mostrar a los porteros antes de introducirla en la máquina. Finalmente, en el viaje como tal se nos fueron 818
fue en el tema del paquete con la agencia. A eso súmele 370 más alimentación, lo que hubo que pagar de temas de ingresos a los museos, el agua, todo eso, para un total de póngale 1.200.000. Como recomendación, si usted de pronto tiene un grupito, un parche para ir, quieren ir al desierto de la Tatacoa, arman un grupito para que vayan en un carro, les puede salir mucho mejor. Si van en pareja como nosotros, sí sale mejor. Con agencia, una de las cositas que de pronto sí no nos gustó fue que el hotel estaba muy retirado de, ¿cómo se llama? Villavieja, de Villavieja, del municipio de Villavieja. Pero pues de resto bien, ¿no? Fue bien, la alimentación bien, la agencia pues, el personal de la agencia bien. Entonces bueno, esperamos les haya gustado todo eso que le acabamos de compartir y nos vemos en otra aventura, muchachos.